Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la Diplomatura del Sueño. Hoy vamos a hablar del desarrollo del sueño en distintas edades, esos aspectos fisiológicos que hemos visto, cómo se manifiestan en distintos momentos de nuestro ciclo vital de desarrollo. Lo primero que me parece que hay que recordar es claramente la necesidad de sueño. La Fundación de Sueño norteamericana ha recomendado en este año estas cantidades de horas de sueño que se están viendo en esta figura. Como ustedes ven, las necesidades de sueño son claramente muy por arriba de lo que habitualmente nosotros creemos que es un sueño que basta. En una sociedad privada de sueño esto claramente ocurre. Los patrones de sueño son distintos. Este ritmo ultradiano de 90 minutos, 60-90 minutos que se va consolidando en el recién nacido en las primeras etapas de la vida en ritmos de mayor periodicidad, armónicos de ellos, para llegar finalmente al ritmo de 24 horas. Ustedes fíjense que los 90 minutos o una hora y media es un múltiplo, un armónico de 24 horas. Vamos a analizar en la primera fase de esta presentación qué ocurre con el ritmo en el niño. Claramente este requerimiento de gran cantidad de sueño en el recién nacido, que va disminuyendo con la edad, se acompaña también de una predominancia sorprendente del sueño REM en esta primera fase de la vida progresivamente de la disminución de otras fases del sueño. Pero lo característico del sueño del recién nacido es el predominio del sueño REM. Si uno mira por actimetría en el desarrollo seguido de un niño a lo largo de sus primeros días de vida, puede verse cómo se va consolidando. Esta es la actimetría de 24 horas, cómo se va consolidando el patrón de 24 horas que aparece en el momento en que se consolida la secreción de melatonina por la glándula pineal alrededor de los 3 meses de vida. La melatonina que no aparece en el recién nacido antes de los 3 meses haya jugado un rol muy importante en el desarrollo ontogénico de estos mecanismos intrafetales. Se sabe que señales humorales como la melatonina en la madre pasan la barrera hematoencefálica y regulan al sistema circadiano en el feto. Más recientemente se ha visto que en realidad el sistema retino-hipotalámico del feto está terminado en su desarrollo aproximadamente a las 25 semanas. Por lo tanto, las señales humorales que pasan se superponen con posibles señales fóticas directas que se dan con la llegada de luz a la cavidad intrauterina. Lo que sí es claro es que el respeto por el ritmo sueño-vigilia es fundamental para la permanencia y crecimiento de los prematuros y de los niños normales en las primeras etapas de la vida. Estas observaciones, que ya vienen del año 1986, indican que el mantenimiento en una sala guardería de niños bajo luz-oscuridad es mucho más eficaz para producir un aumento de peso y un alta del niño de la guardería que el mantenimiento en una situación de iluminación constante, como aquí se muestra en este gráfico. De manera más cronobiológica ha sido examinado esto por Ripkes y colaboradores en un muy interesante trabajo publicado ya hace unos años, en la cual acá lo que se mantiene es las salas de neonatos en situación de luz-oscuridad versus las salas de neonatos o una sala de neonatos con mantenimiento de iluminación de tipo constante. Y fíjense los datos de la actimetría como indican que aparece un ritmo sueño-vigilia mucho más rápido en aquellos niños que han estado
en la sala de neonatos bajo alternancia de luz-oscuridad que en aquellos que por el contrario han estado en la parte inferior de la figura, han estado en una situación de constancia del medio interior. En este trabajo reciente se ha analizado una serie de factores, la ingesta de alimentos, la ganancia de peso en grupos de niños que están o bajo iluminación de control continua, como normalmente se los expone en las salas de neonatos, o con alternancia de este factor que genera una especie de noche, esta especie de sombrero, gran sombrero, que protege al neonato de la luz y se lo administraba de manera periódica en esa situación. La comparación de ambos grupos indica que claramente aquellos mantenidos en una secuencia de luz-oscuridad tienen más estabilidad del ritmo cardíaco, una oximetría mejor, se liberan o se les da el alta más temprano y por otro lado están mucho menos tiempo en el hospital. Esto está marcando la importancia del ambiente lumínico en esta situación tan particular. El requerimiento de sueño es muy alto, como hemos visto, para el recién nacido, pero además la permanencia del sueño REM recién comienza a declinar alrededor del tercer año de vida, para luego completarse con la etapa escolar y de preadolescencia y alcanzar allí el ritmo ultradiano semejante al del individuo adulto. Ahora bien, en el esquema que nosotros hemos usado para definir las áreas que se vinculan al sueño, ¿cómo está esto en el neonato? El homeostato de sueño prácticamente es normal y esto hace que haya un predominio de sueño lento en el neonato, justamente porque estas áreas del homeostato están normales. En cambio, lo que no está normal, todavía subdesarrollado, son los sistemas diencefálicos del despertar, y esto es lo que explica la pobre vigilia del recién nacido, que se la pasa gran parte del tiempo durmiendo. Está mal desarrollado los sistemas pontinos y sobre todo no hay un sistema colinérgico desarrollado en el prosencéfalo basal y sin embargo el sueño REM es el que más predomina. Hemos vinculado al sueño REM del adulto con la actividad colinérgica. Esta es una verdadera paradoja. ¿Cómo es posible que predomine el sueño REM si tenemos una hipofunción prácticamente colinérgica demostrable en el neonato? Y esto tiene que ver con algo que hemos visto y veremos también cuando hablemos de la predominancia en la segunda parte del sueño del sistema CRH-ACTH, que tiene que ver con el sueño REM. En realidad, en el recién nacido lo que hay es un importante desarrollo del sistema CRH y esto es lo que explica y es el candidato para ser el responsable del sueño REM en el neonato. Hay una serie de datos que correlacionan la actividad del sistema colinérgico, del sistema CRH, con el momento de la vida que lo estamos examinando, y por otro lado hay una participación muy importante del sistema CRH en el parto que se desencadena por una activación del sistema CRH-ACTH fetal. Pero, como hemos señalado, este vínculo entre CRH y sueño REM se sigue manteniendo en el adulto. La segunda parte de la noche en la cual predomina el CRH es aquella en la cual predomina el sueño REM versus la primera parte de la noche. Muy bien, siguiendo ya con el desarrollo de las necesidades de sueño en los años tempranos y en la adolescencia, la necesidad de sueño se sigue manteniendo o se amplifica y sin embargo nosotros estamos viviendo en una sociedad en la cual el sueño de los adolescentes está altamente perturbado. Este es un hecho importante. En los datos de la National Sleep Foundation, solo 20% de los adolescentes duermen las 9 horas diarias necesarias. Esto marca claramente, nosotros lo hemos podido ver en un estudio sobre poblaciones de escolares en nuestro país,
la manera en la cual se reduce las horas de sueño precisamente de una manera opuesta a lo que ocurre en otros países. En otros países las horas de sueño aumentan en el fin de semana en relación a lo que ocurre durante la semana. Por el contrario, nosotros hemos visto una inversión por la manera y la conducta bizarra de manejar el fin de semana por los adolescentes en nuestro medio. Y también hay otro factor que la National Sleep Foundation enfatiza, que es la apreciación inadecuada que los padres hacen de cómo duermen sus hijos. Si uno pregunta si duermen bien o duermen mal a los padres, se encuentra con una desproporción muy grande de la pregunta a los adolescentes sobre la calidad del sueño. Los adolescentes duermen menos, mucho menos de lo que sus padres creen. Bien, justamente el sueño y la adolescencia es uno de los grandes problemas de la sociedad actual por varias razones. Una de ellas porque los jóvenes tienen una tendencia a la nocturnidad que se agrava cuando se expone a la luz la primera parte de la noche. Hemos señalado en la clase de cronobiología que la exposición a la luz en la primera parte de la noche retrasa el comienzo de las noches subsiguientes. Por lo tanto, el efecto internet, el efecto tablet, el efecto de la exposición a las luces en la primera parte de la noche en los adolescentes los hace aún más nocturnos de lo que realmente son. Y esto agrava la necesidad de sueño. Y el sueño está en la escala de valores, esta jerarquía de necesidades de Maslow, que es un clásico en la psicología. El sueño está justamente en la base de todo esto. Por lo tanto, el mantenimiento del sueño es fundamental. Nosotros, en colaboración con el doctor Pérez Chada, hemos estado estudiando estos aspectos en poblaciones de nuestro país. Hemos analizado 2.800 alumnos aproximadamente. Hemos podido, ahí están las características, diríamos, de la escala de somnolencia que hemos aplicado justamente para validar esta escala del mundo anglosajón a la validación a nuestro idioma. Hemos podido ver la prevalencia del ronquido. Hemos podido analizar incluso también la prevalencia de la observación de apneas, en este caso por parte de los padres. Y lo que ha sido interesante, a diferencia de estadísticas en otros países, es que en nuestra región el joven duerme mucho menos el fin de semana que lo que duerme los días de obligación escolar. Y esto agrava notablemente la deuda de sueño, como puede verse acá, y tiene un impacto directo en el rendimiento. Nosotros hemos podido hacer una correlación casi lineal entre una escala patológica de somnolencia y rendimiento inadecuado en matemática. Esto tiene que ver con la memoria episódica, con la invasión, intrusión y desaparición del sueño lento en estos chicos de manera importante, y también afecta a otras funciones menos vinculadas con el hemisferio izquierdo, el hemisferio dominante, como la ley, en este caso el aprendizaje de lengua. Y hemos podido también verificar cómo la privación de sueño se acompaña de mayor índice de masa corporal y además, obviamente, de menor rendimiento en las materias que recién señalaba. ¿Qué se puede hacer a esta edad? Evidentemente, lo primero, tomar conciencia de este problema, generar escuelas con estándares defensoras del sueño, educar a los docentes, integrar temas de sueño en los programas de higiene, estructurar los horarios escolares y establecer políticas públicas en este momento con este grupo de edad que es el que más está afectado por nuestra sociedad privada del sueño. Si pasamos al otro extremo del desarrollo ontogénico, llegamos a otra realidad de nuestra sociedad. Nosotros esperamos un porcentaje de incremento de la población mundial de aproximadamente un 40% en todas las edades, pero de 150% en los individuos de 65 años o más y de 200% de individuos de 80 años o más para el año 2040.
Esto plantea entonces que la visión poética del envejecimiento, como se muestra en esta diapositiva, está reemplazada por una visión mucho más objetiva, que es el aumento de los trastornos neurodegenerativos, la verdadera pandemia que nos espera como sociedad si no controlamos esto. Los mayores de 80 años hoy son el 1.6% de la población mundial. Para el año 2050 alcanzará el 4.3%, estos son 400 millones de personas, y para Alzheimer International, en la última evaluación efectuada, de estos 400 millones de personas que se esperan para el 2050, 135 van a ser enfermos de Alzheimer, y esto va a golpear sobre todo nuestras áreas. No es una enfermedad del Alzheimer de las zonas ricas, sino que es hoy una enfermedad del mundo en desarrollo, y esto es un problema de una gravedad extraordinaria. Justamente hoy hay 36 millones de personas con enfermedad de Alzheimer, y la proyección es de 76 millones para el 2030, 135 millones para el 2050. Se estima en 11.2 años de discapacidad promedio para estos pacientes, y se podrían evitar 23 millones de casos de enfermedad de Alzheimer solamente con retrasar 2 años el comienzo de la enfermedad. Se sabe que el sueño es algo que afecta de manera importante al geronte. 40% de las personas mayores de 65 años no están satisfechas con el sueño. Entre 2 y 25% tienen insomnio. Se estima que más del 50% sufren falta de sueño, y esto está vinculado al aumento del consumo de benzodiazepinas que puede verificarse hoy. Un 75% de los adultos institucionalizados sufren de insomnio. El envejecimiento del sueño implica el aumento del cortisol, que marcábamos en otras presentaciones como responsable, ese cortisol a la tarde, del daño cerebral que se ve en el hipocampo, por ejemplo, de la persona envejecida. Cae el estradiol, disminuye la hormona de crecimiento y la melatonina. Aparecen enfermedades crónicas como el reflujo gastroesofágico, la artritis, y además varias medicaciones que interfieren con el sueño. Hay menor tolerancia al jet lag o al trabajo en turno, y una menor eficiencia del sueño. Y hay una asociación entre trastornos del sueño, edad y muerte. Prácticamente individuos con trastornos del sueño tienen el doble de mortalidad registrada que los individuos que tienen el sueño normal. Este tiempo de sueño lento y tiempo total de sueño que va disminuyendo con la edad se acompaña con disminuciones progresivas del ritmo de melatonina y de los máximos de melatonina en circulación, y con un proceso de inflamación crónica que se lo llama inflammation, es decir, la inflamación vinculada al envejecimiento, y que está en la base prácticamente de toda la patología hoy: cáncer, obesidad, enfermedad cardiovascular, sarcopenia, depresión, reducción de hormonas que controlan la calcemia, y obesidad y diabetes de tipo 2. Este proceso de inflammation es central en esto, y ese proceso de inflammation tiene mucho que ver con la activación de radicales libres, con los fenómenos que se desencadenan de apoptosis, lesión mitocondrial por producción de radicales libres, y con una reparación celular disminuida, característica de este proceso de inmunosenescencia, y que se caracteriza por una cantidad de citoquinas e inflamación crónica que recién mencionábamos. Además hay un bloqueo de la señalización central de la insulina, y esto es lo que vincula la diabetes tipo 2 con la degeneración neuronal, y es lo que hoy se llama diabetes tipo 3, que es que resulta del proceso de inflamación de una dieta inadecuada, que cambia los requerimientos de insulina en las neuronas, y que esto lleva a la acumulación de beta amiloide o al daño neuronal del sistema dopaminérgico, etcétera, y que hoy se lo considera central para explicar qué es lo que está pasando con la evolución de obesidad que llega a la neurodegeneración. Y esto es lo que se lo conoce con el nombre de diabetes tipo 3.
que está muy directamente vinculada al fenómeno de inmunosenescencia. La inmunosenescencia en el joven no se detecta porque hay una función inmune robusta y hay una alta eficiencia a la vacunación y una alta resistencia a las infecciones. En el envejecimiento hay una declinación de la respuesta inmune, pero no una declinación universal. Hay, por ejemplo, una activación autoinmune que lleva a enfermedades autoinmunes aumentadas en el envejecimiento, y esto plantea dos caras de la inmunosenescencia. Por un lado, la inmunodeficiencia relacionada con la edad; por otro lado, la inflamación, aumento de autoinmunidad relacionada con la edad. Y estas son de alguna forma, las dos caras de este fenómeno. Y hay una reducción de manera muy dramática de la oscilación del reloj circadiano, con cambios demostrables en los núcleos supraquiasmáticos que se expresan de dos maneras: reducción de la amplitud de los ritmos circadianos y adelanto de fase de los ritmos circadianos. En este experimento de Ashoff, de dos personas de distinta edad en aislamiento, puede verse cómo se ve este adelanto de fase en una persona en aislamiento. Esta está expresando un ritmo circadiano de casi 25 horas con esta edad, 22 años. En cambio, aquí se ve la expresión de un ritmo circadiano más cercano a 24 horas en la mujer envejecida en este caso. El viejo tiene menos amplitud de los ritmos circadianos y adelanto de fase, como puede verse en este registro de temperatura corporal. Y secreta menos melatonina, y la calidad de sueño está vinculada a la cantidad de melatonina que secreta este paciente, como en este estudio de nuestro laboratorio lo indica. Los cambios cerebrales durante el envejecimiento son demostrables en distintas regiones: la disminución del peso, el aumento de las cavidades ventriculares, la reducción de la corteza cerebral, los cambios en los sistemas del tálamo, la corteza talámica, los núcleos de mantenimiento de la alerta, la amígdala como salida emocional, el hipocampo como fundamental para el proceso de la memoria, la sustancia nigra que tiene que ver con el mantenimiento de la función motora y otras funciones, el locus coeruleus, el rafe dorsal y los núcleos supraquiasmáticos. Acá he marcado en azul para cada uno de los casos aquellos que realmente impactan en el sueño, con alteraciones del sueño que se pueden vincular claramente con los cambios cerebrales objetivables durante el envejecimiento. Y esto explica, sobre todo la privación de sueño, la presencia de cambios neurodegenerativos. En este estudio, en individuos normales de marcadores de la lesión cerebral, como la enolasa específica o la proteína S100B, que tiene que ver con las células de la astroglía, estos voluntarios normales privados por una noche de sueño versus la noche de sueño de 8 horas, mostraron que en la noche privada de sueño esto es seguido por un aumento de estos marcadores de lesión cerebral, y todo esto debe además verse a la luz de lo que hemos analizado como sistema linfático cerebral, en el cual la remoción de estos productos de degradación neuronal se ven sobre todo aumentadas durante el sueño a través de ese sistema linfático que hemos mencionado. Hay una similitud de los cambios del envejecimiento normal con los cambios que se observan en pacientes deprimidos. Hay un deterioro del sueño lento, una latencia cortada del REM, una elevada densidad del REM. Hay cambios en la continuidad del sueño, y además acá hay cambios endocrinos muy semejantes en el envejecimiento y en la depresión. El cortisol y el ACTH están elevados, la GH está suprimida en estos dos casos. Por lo tanto, cuando uno analiza el envejecimiento normal y la depresión, ve que durante la depresión la relación GH-RH-SRH cambia en favor del CRH, mientras que al revés, durante el envejecimiento
La relación GH-SRH cambia en favor de SRH precisamente porque cae la actividad del GH-RH. Y esto explica que haya cambios similares de actividad endocrina, inmune y del sueño durante el envejecimiento y durante la depresión. Muchos aspectos del sueño profundo se deterioran con el envejecimiento. Acá estoy enumerando cambios hormonales y electroencefalográficos y un hecho importante, que cuando el sueño REM tiende a reducirse, se acompaña su caída como un verdadero preludio del deterioro intelectual. Y esto es un elemento interesante de diagnóstico que anticipa el deterioro en el caso de la enfermedad neurodegenerativa. Este hermoso cuadro en realidad es falso, porque los sueños de la abuela no son iguales a los sueños de la nieta. La actividad delta de un adolescente es de esta magnitud, mientras que en individuos envejecidos puede verse la reducción de manera importante de esto. La eficiencia del sueño disminuye y cae, y hay una cantidad de elementos que se alteran con respecto a latencia, etcétera, que están enunciados aquí. Y un hecho muy interesante con respecto al envejecimiento es algo que tiene que ver con una concepción actual errónea en relación al sueño. Nosotros creemos que el sueño consolidado, como lo tenemos en nuestra sociedad de 6, 7 horas, 8 horas, es el sueño que ha vivido nuestra especie, o aún nuestras sociedades, antes del desarrollo de la iluminación de la noche. Y en este estudio muy interesante hecho por un historiador de la Universidad de Virginia, Roger Ekirch, él estudió la realidad de mito de esta polisomnografía, arquitectura del sueño que estamos viendo acá, que hemos mostrado varias veces, el sueño consolidado. En realidad nosotros históricamente hemos vivido un sueño muy diferente, un sueño muy temprano con el caer del sol, una primera noche que tiene mucho que ver con la fatiga del día previo, luego una vigilia y semidespertar, y una segunda noche que completa la fase de este sueño. Y esto se ve en una gran cantidad de documentos históricos y en nuestra literatura. Por ejemplo, en el Quijote, Cervantes dice claramente lo que está acá, que Sancho nunca tuvo un buen segundo sueño, porque duraba su sueño desde la noche hasta la mañana, lo que mostraba su buena complexión y los pocos cuidados higiénicos que tenía. Según Ekirch, las referencias al primero y segundo sueño prácticamente desaparecen a partir del siglo XVII. Esto hace que ya en la primera fase de la primera parte de nuestro siglo ya ni consideremos esta cuestión del primero y segundo sueño. Ahora, esto es una curiosidad histórica. ¿Qué impacto tiene sobre lo que estamos hablando con respecto del insomnio del individuo envejecido? Que el insomnio transitorio, por frustración y preocupación, puede volverse crónico. Y acá la cuestión que hay que hacer entender a un adulto mayor es que si se interrumpe su sueño en la noche, eso no es necesariamente patología del sueño, sino que tiene que ver con el hecho de una menor necesidad de sueño por la edad, y que es absolutamente fisiológico siempre que mantenga una vigilia adecuada. Es la vigilia la que da una evaluación clara de la enfermedad de sueño, y hay que entender que, como muestra este estudio del British Medical Journal, que en estas edades hay una gran cantidad de comorbilidades. Fíjense ustedes que la comorbilidad en un individuo de 85 años es de aproximadamente 4 o 5 enfermedades para la media de la población. Entonces, diversas patologías del sueño emergen en el envejecimiento: el síndrome de apneas y hipopneas del sueño, el síndrome de piernas inquietas, el trastorno conductual del sueño REM. Y esto se atribuye claramente a la cronodisrupción del anciano. En el anciano hay una desincronización crónica, como ya hemos marcado.
Hay muchas veces una higiene inadecuada del sueño. Todo esto se acompaña de una disminución importante de la melatonina, y esto lleva, por la reducción de la actividad física, al insomnio que se mantiene y perdura, y finalmente lleva a la enfermedad emocional, y esto es uno de los aspectos que hay que cuidar de manera muy importante en el anciano. El tratamiento de la cronodisrupción, como ya hemos marcado, tiene que ver con la exposición a la luz natural en la primera parte de la mañana y con la administración de melatonina en la noche, para lograr que ese sistema circadiano del viejo vuelva a adquirir la amplitud que caracteriza a otras edades. Y cuando la cronodisrupción aparece, debe hacerse el tratamiento específico de la patología de base, esas comorbilidades 5 o 6 que uno ve en un individuo envejecido, pero además el tratamiento cronobiológico adyuvante es fundamental para la recuperación ad integrum de este paciente. Y en la mujer esta realidad se da mezclada o involucrada, incluida en la realidad de los cambios hormonales en la mujer normal, en la etapa activa del ciclo sexual, los síntomas premenstruales, los cambios en la arquitectura del sueño. La doctora Valencia luego se va a concentrar en este tipo de alteraciones específicamente en la mujer. Las diferencias de género del sueño en los adultos normales y nuestro interés en los adultos mayores. La mujer mayor tiene una latencia del sueño REM significativamente mayor, mayores periodos del sueño REM, mejor conservación del sueño y del sueño lento y mayores avances de fase, mayor potencia en la banda delta en mujeres mayores que en comparación con respecto a los hombres. Y en realidad la etapa perimenopáusica, en la cual aparece el sofoco, tiene mucho que ver con que la carencia de estrógenos acorta esa fase de seguridad de temperatura central, que hace entonces que pequeños aumentos en la producción de calor o pequeños aumentos en la pérdida de calor se acompañen de la característica neurovegetativa del sofoco. Y este estudio realizado en nuestra región sobre las alteraciones propias de la menopausia en 11 países de América Latina, en los cuales se aplicaron distintas escalas del sueño, indica que más de la mitad de las mujeres reportó insomnio, mala calidad del sueño o ambos, que esto aumentó con la edad y que el despertar durante la noche contribuyó de manera muy sustancial a la puntuación total de lo que se veía. Las mujeres que presentaron trastornos del sueño presentaron doble de sintomatología menopáusica y muchísimo más deterioro de la calidad de vida. Hubo algunos otros factores y además el nivel educativo tuvo mucho que ver con el resultado final en esta estadística. Y ya hemos mostrado en otro momento estos cambios en la actividad osteoblástica característica que se da en esta edad y en la cual tienen que ver la disminución de estrógenos, el hiperparatiroidismo secundario que se produce por una producción disminuida del 1,25 de hidroxicolecalciferol, la disminución de hormona de crecimiento y la alteración de melatonina que lleva a que la incidencia de osteoporosis esté realmente en aumento. A nivel mundial hay prácticamente 9 millones de fracturas por año, más de 200 millones de mujeres sufren osteoporosis, y lo que es interesante, la proporción de osteoporosis en el hombre es también importante y menos evidente desde el punto de vista clínico y en general para la población, que el hombre tiene la fragilidad ósea que también tiene el hombre envejecido, que también tiene la mujer envejecida. Y por último, el embarazo como otro elemento fundamental aparece y se acompaña de una cantidad de cambios objetivables en la polisomnografía, con síntomas y signos durante el sueño y síntomas y signos durante la vigilia, que en esta tabla están resumidos y que marcan
la importancia del mantenimiento de la calidad de sueño en este momento crucial del desarrollo de la vida, que se acompaña por esta miríada de cambios fisiológicos de toda índole en esta mujer en este momento. Muchas gracias.